esta ocasión con un tema distinto y que no puedo negarles, un tema frente al cual me llama la atención, ustedes tengan puesta ahora la vista. La verdad es que todo mundo habla de ética y de moral, pero en realidad es un tema que inmediatamente despierta, si no pereza, sí distancia. Y sin embargo, yo vengo aquí con la intención de convencerles de que en realidad la ética es una suerte de caja de herramientas para sobrevivir con inteligencia momentos difíciles de la existencia en sociedad. La ética es un conjunto de herramientas y conocimientos que nos permiten, insisto, no solo de manera interesante, sino de manera interesada, sobrevivir circunstancias y sobre todo momentos difíciles de incertidumbre en la empresa, en la vida en comunidad, en la vida en sociedad que uno tiene. A partir de esta tesis es que me permito desarrollar mi argumento de hoy, que va a ser justamente la ética, como está fraseado, de la inclusión, lo cual me obliga a dividir mi ponencia justamente en dos temas. Por un lado, tratar de compartir con ustedes una definición de lo que esta caja de herramientas quiere decir. Segundo, cómo se liga hoy en nuestro país, un país profundamente desigual, la discusión ética con respecto a las exclusiones y las inclusiones que el cierre social va construyendo. Y en último momento, aproximándome a los temas que hoy nos importan, es cómo en el tema de nuestra experiencia, de nuestro expertise, las finanzas populares, puede ser o no interesante lanzarnos a dilemas éticos. Entonces, aquí está nuestro plan de reflexiones. Siguiente, arrancamos con una definición de lo ético y sobre todo centrándome en aquello que llamaba Max Weber, lo voy a citar mucho hoy, la ética de las convicciones, estas cosas en las que uno cree casi religiosamente o casi por acto de fe, a este traslado interesante de la ética de las responsabilidades. Y finalmente, para mejorar mi comprensión o la comprensión de ustedes sobre qué es lo ético, me importa mucho hacer esta distancia entre lo público y lo privado, porque cuando hablamos de corrupción, ahora me voy a ampliar en el tema, pero cuando hablamos de corrupción, claramente tiene que ver con la corrupción de la naturaleza de lo público o la corrupción de la naturaleza de lo privado, que tiene que ver en México, en efecto, con una población de nuestro país que tiene grandes ventajas, que tiene derechos y los puede ejercer fácilmente, que tiene ingresos para poderse defender frente a la intromisión del Estado o de terceros, y otro mexicote que francamente se encuentra más cerca de los estados africanos o de los estados más pobres asiáticos, y cómo en este espacio público nuestro conviven esos dos. Finalmente, aterrizo en nuestro sector, el sector de las finanzas públicas, perdón, de las finanzas populares, y cómo ese es un sector clave para acortar las distancias entre el mexiquito y el mexicote. Toda la discusión que plantearé en un momento tiene que ver con no solamente dilemas morales, sino dilemas relativos al futuro, a la sobrevivencia del país, a partir de lo ancho o lo angosto que sea el foso que distancia al mexiquito del mexicote. El propósito de la ética es proporcionar conocimientos sistemáticos, metódicos y verificables sobre la conducta del ser humano. Así como el derecho estudia la ley, la ética estudia el comportamiento humano. Y claro, como dentro del comportamiento humano hay derecho y ley, es decir, la ética estudia también al derecho y a la ley. Y como dentro del comportamiento humano influye la religión, también estudia la religión. Y como dentro del comportamiento humano influye la biología, también estudia la biología y le llaman bioética. Y estudia los negocios, ética de negocios. Y estudia la política, es decir, es ese conjunto de herramientas que nos permite utilizar la razón, ser críticos. No hay que tenerle miedo al individualismo.
siempre y cuando sea un individualismo responsable. Más allá de nuestro amor a la comunidad, por individualismo responsable, combatir la desigualdad que sigue marcando distancias en nuestro país. Va el argumento primero, y que les ponga yo la zanahoria por delante tiene toda la intención. Dicen los profetas de las calificadoras, los bancos, hasta el director transnacional de HSBC, que este país tiene futuro. No alcanzan a ver ahí, pero ahí dice, México será la 7ª potencia económica en 2020, a 5 años de alcanzar a Inglaterra. Normalmente, cuando escuchamos esto, a los mexicanos nos empieza a recorrer las venas la sangre de la incredulidad. Y ese ingenuo que nos trajeron aquí a Conamí, ¿quién es? México es primer productor de plata, primer fabricante de pantallas planas, primer exportador de cerveza, 4º exportador mundial de vehículos ligeros, 8º productor de petróleo, el país número 18 con reservas en petróleo, el 80% de sus exportaciones tienen valor manufacturero agregado. Es decir, sí estamos cerca, perdónenme la ingenuidad, pero hay elementos que permiten entender por qué el presidente Enrique Peña Nieto pues se enoja cada vez que desde Guerrero o de Oaxaca le dicen, no es usted el presidente del primer mundo que quisiera. Pero es que hay elementos que dan optimismo. Ahora, sí cabe decir que el problema serio es que hay más de un México. Hay un México que en efecto está conectado con el mundo, que es global, que es muy productivo, que paga buenos salarios, que tiene oficinas en este edificio y en Interlomas y casas en Chipinque y vive en Guadalajara en Puerta de Hierro, ¿no? Que puede pagar el TAC para el 2º piso, que manda a sus hijos a escuelas carísimas y donde se aprenden 6 lenguas al mismo tiempo. Pero en ese Mexiquito viven 2 de cada 10 mexicanos. Y en el otro, en el Mexicote, promedio viven 8 de cada 10 mexicanos. Pregunta, ¿cuál de los 2 Méxicos va a ser la potencia mundial? Malas noticias, o se juntan o ninguno. México va a ser potencia mundial si el Mexiquito se ensancha o si se quiebra la frontera, los calzones de manta entre el Mexicote y el Mexiquito. Vuelvo a mi argumento. Individualismo responsable, nos conviene cerrar el foso lleno de cocodrilos artificiales que hoy separan a un México del otro. En lo urbano, en lo financiero, en la educación, en la salud. Porque si no, la profecía esta del 2020-2025 no se va a dar. Me gusta mucho insistir con lo que les decía cuando estaba introduciendo el tema. No es lo mismo, aunque juegan juntas, la desigualdad de trato y la desigualdad económica. ¿No? De hecho, si me apuran, probablemente la desigualdad de trato, que es la que se construye con el cierre social, juega primero y construye desigualdad económica. Listo, vean esta gráfica. ¿No habrá manera de hacer más grande este Mexiquito? Jalarlo para acá, aunque sea que jale a este personal, o un mayor número de personas yendo hacia allá. Fox decía, no, vamos a dar lana para los changarros. Oiga, no, los changarros no dan. Sin un modelo de gestión distinto, regulatorio distinto, que permita el acceso rápido a la información del cliente, que las garantías no estén ahí siempre aventando las tasas para arriba, sobre todo para el más pobre, donde las propias tecnologías permitan colocación de crédito más fácil y sobre todo captación de ahorro, no va a haber manera de meter al Mexicote a la economía capitalista. ¿No? Y déjenme, perdón que insista con el tema de las potestades hídricas. ¿Por qué a los paisanos les va tan bien cuando se van a los Estados Unidos? Porque en un plazo no mayor a 5 años, no importa que sean ilegales, una vez que ya lograron inscribirse al IRS, a pagar impuestos, y de sacar una cuenta de banco, no es complicado sacar un crédito para poner el primer negocio. Es una cosa que ocurre con enorme facilidad.
Y eso los permite, a los 10 años de haberse ido, brincar del piso 1 en el que se encontraban en México al piso 7 o el piso 8. No habría manera que algo de lo que les pasa allá pudiera pasar aquí para que no se tengan que ir. Ahora, ¿se necesita innovación? Pues sí. ¿Se necesita inventar? Sí. ¿Se necesita cambiar la autoridad? Quizá. Pero claramente hay algo en ese modelo de finanzas populares que tendríamos que imitar para que acabemos con el calzón de manta del sistema financiero mexicano. Podría seguir con otros argumentos. Simplemente cierro diciendo, para eso sirve la ética. No nada más para que se porten bien y no le pongan el cuerno a quien más le quieren, no mientan, no roben. La ética sirve para que esta comunidad logre sobrevivir, para que la bola de individuos que somos no seamos irresponsables, sino que hagamos que esta nación, pues sí, en el 2025 esté donde debería estar, para que no le dejemos a la siguiente generación un problema mayor que el que tenemos. Espero que les sea útil de hoy en adelante la palabra ética y no hagan como yo hace algunos años que pensaba que en efecto quien me daba un discurso ético era un sacerdote disfrazado de civil. Muchas gracias por esta oportunidad.